Carlos Peris, aquí presente, sociólogo e investigador de crimen organizado, participó del estudio como colaborador y representante de nuestro país y detalló que tuvimos un aumento de 0,82 porcentuales en la tasa de criminalidad. Y el ranking midió concretamente puntaje de criminalidad, puntaje de resiliencia de Estado con respecto a la criminalidad. Bueno, ¿y qué más? Eso. Es un informe que se publicó a nivel mundial, afecta a muchos países. ¿Cómo viene en la mano? Sí, bueno, es digamos un informe que se hace cada 2 años. El primer informe que se hace de forma global se hace en el año 2021, que de hecho lo presentamos aquí también en el año 2021, solamente que de una manera virtual por la pandemia. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora en su segunda edición, digamos, vemos este aumento y vemos este crecimiento, digamos, que tiene el Paraguay, que pasa de lo que era en el 2021, de estar, por ejemplo, en el puesto 16 a nivel global, hoy en día que está en el puesto número 4. En líneas generales, ¿cómo se hace el informe? Bueno, el informe, digamos que tiene 2 etapas. Una primera etapa es donde se recaban los datos. Los datos se recaban de 3 fuentes. La primera fuente es una fuente, son todas las fuentes periodísticas. Es decir... Pues, espera, no te quiero interrumpir, solamente que quiero anotar. Son fuentes periodísticas, entiéndase, se buscan noticias que tengan que ver con el crimen organizado, que tuvieron impacto mediático dentro de la opinión pública en estos 2 años, 2021 al 22, del 22 al 23. Desde ya te comento que como principales fuentes, de hecho le tuvimos a los 2 principales periódicos que tiene aquí el Paraguay. O sea, ¿no? Nosotros y Última Hora. Así mismo, ¿verdad? Son nuestras principales fuentes. Sí, sí, sí. Luego, una vez que terminamos esa primera búsqueda periodística, esos hechos que tuvieron mayor trascendencia nos lleva a buscar informes fiscales, nos llevan a buscar sentencias, a hacer el seguimiento. Es decir, de las noticias se pasa a informes, a documentos oficiales. Y luego, una vez que terminamos, si es que hay algunas cosas que se quedaron en el tintero, empezamos a hacer entrevistas cualitativas a autoridades oficiales y también a otros expertos y otros referentes que nos ayuden a ubicar. Es decir, digamos, el índice se hace con 3 fuentes. La primera es la periodística, la segunda es informes oficiales y luego vendría a ser ya entrevistas a profundidad para ir cerrando los temas. Pues, Carlos, quiero contarte un poco la aproximación que yo fui haciendo sobre esto. Y yo estuve muy duro esta mañana con ustedes, pero te voy a explicar las razones, ¿verdad? O sea, no quiero que creas que hago gratuitamente las cosas, aunque a veces soy grosero. Ayer se publicó, digamos, como noticia, porque esto había tenido repercusión en el BBC y tal, y entonces nuestro medio recogió esto, y se menciona en esa publicación a Juan Martín, que es amigo nuestro y le consultamos siempre, ¿verdad? Entonces le llamamos a Juan y con Juan estuvimos conversando del tema y yo le dije y estuvimos de acuerdo que el informe en lo que se refiere a la criminalidad normal, digamos, entre comillas voy a usar la palabra tradicional, no es que tiene algo, digamos, que nosotros no hayamos sabido en Paraguay. Y Juan, digamos, enfatizó un tema que para mí también es un tema de énfasis siempre, que es el tema narcotráfico con narcoaviones. Y por tanto yo me quedé muy contento, digamos, porque un informe a nivel mundial recogía lo que un poco estamos haciendo nosotros como crítica política en nuestros programas, ¿verdad? Ahora, esta mañana, en el material que te acabo de leer, sale lo siguiente, también, y aquí voy. Este informe incluye también, y acá vuelvo a leer ABC, estimado, estoy leyendo ABC acá en la tablet, Paraguay sigue siendo centro principal de marihuana, distribución de cocaína, tráfico de armas, todo eso estamos de acuerdo. Turismo sexual en el sur, delitos contra el medio ambiente y tráfico de especies mativas. Y entonces, mi querido Carlos, o sea que ahí se me chisporroteó todo a mí,
Porque vos sabés que te voy a proporcionar mi identidad política, por decirlo de alguna manera. Yo soy una persona que cree en la democracia y en el Estado-Nación. Y esto significa que obviamente estoy en contra del globalismo. Y cuando leo esta lista de hechos, se me prende la lamparita y digo, bueno, ¿qué pasa acá? O sea, ¿cómo se miden estas cosas? ¿Verdad? Que es lo que escuchaste seguramente esta mañana. Sí. Y le dije a Katia González, ¿esto estaba o no estaba en la mesa en la embajada? Y este informe, bueno, dije unas palabrotas que no voy a repetir ahora. ¿Por qué esto, Carlos? ¿Por qué está turismo sexual en el sur, delitos contra el medio ambiente y tráfico de especies nativas? Sí. ¿Por qué? Bueno, algo muy importante. El informe, el informe se puede llegar a acceder de dos formas. Uno decía que, por ejemplo, uno entra en la página web y uno ve el mapa. Sí, sí, sí. Yo creo, Enrique, que por muchas veces los tiempos dentro del periodismo, ¿verdad? Y tanto me refiero a la nota que hizo la BBC, muchas veces se quedan con ese gráfico, ¿verdad? Pero si es que después uno entra en la sección de Paraguay específica, uno se puede llegar a descargar todo el informe. Y el informe, Enrique, estamos hablando que tiene 10 páginas. De esas 10 páginas, 5 o 6 se le dedican enteramente a lo que es la cuestión del narcotráfico, claro, a lo que es la cuestión de las pandillas que están dentro de las cárceles. Claro, es decir, se le da una importancia mayor justamente a esas cuestiones que de una forma muy acertada, tanto ayer como el doctor vos y el doctor Martens dijeron que esas son las preocupaciones principales. Pero dentro del crimen organizado se buscan todos los tipos. Entiéndase, cuando teníamos que completar la matriz, había, por ejemplo, un ítem que decía heroína. Y heroína en Paraguay no existe. Después también había otro ítem que decía, el tráfico de órganos. Sí, sí, sí. Que en Paraguay hasta ahora no se tiene ningún caso, o por lo menos no tomó ningún tipo de estado público. Ahora, el Paraguay tiene sus cosas muy preocupantes, que efectivamente es esto, que el índice le dedica un mayor tiempo, pero además también hay que recordar, Enrique, que el Paraguay tiene 17 departamentos y de esos 17 departamentos solamente 6 no tienen frontera. Después 11 departamentos tienen algún tipo de frontera con o Bolivia o con Argentina o con Brasil. Entonces, en cada uno de los departamentos, si bien es cierto que se imponen ciertos crímenes, que como en todo el país, también, por ejemplo, en la parte del Chaco, vimos como con la frontera con Brasil hay tráfico de especies que se matan, ¿verdad? Y que circulan. O también vimos en Itapúa, vimos en Encarnación, incluso noticias dentro de los propios medios de comunicación de que hablaba de trata de personas con fines sexuales, ¿verdad? Entonces, nada fue inventado, claro, sí, ¿verdad? Entiendo. Y por sobre todas las cosas, se le da la importancia a los temas más importantes, pero también hay que establecer las otras cosas que encontramos en menor medida. De hecho, Enrique, si nos fijamos en el índice, cocaína, marihuana, el contrabando, especialmente algún tipo de contrabando, el de tabaco, el de alimentos, de una escala del 0 al 10, están en 8, están en 9, están en 7, que digamos son los números más graves. Y lo otro, que vendría a ser el tráfico de especies, el turismo sexual, están en un nivel 4, están en un nivel 3, es decir, está presente, pero no de una forma... Claro. O sea, su peso en el análisis final no es, no es tan gravitante como lo otro. Claro. Yo, de hecho, ayer cuando cito esto, ¿verdad? Yo lo que cito es con el fin explicativo de intentar establecer que en Paraguay hay diferentes tipos de crímenes. Es decir, digamos, era esa la idea. No, yo entiendo, atendeme, Carlos, yo quiero dejar en claro también una cosa, porque estamos pues en una época de etiquetación demasiado fácil, ¿verdad? Entonces de repente vos decís algo y ¡pum! Etiqueta. Y yo por lo menos trato siempre de rechazar la etiqueta, justamente para poder hablar con tranquilidad de algunas cosas, ¿verdad?
Entonces, voy directo a la cuestión que a mí me preocupa. Yo no estoy negando la existencia de esos hechos, ni se me ocurre negar la existencia de esos hechos. No tengo ninguna duda de que en nuestro país hay gente que trafica, que hace trata de personas, digamos, para fines sexuales. De hecho, lastimosamente, en forma recurrente escuchamos que en España hay chicas paraguayas, en Argentina hay chicas paraguayas, en San Pablo. O sea, quiero que dejar en claro que yo no estoy negando esos hechos, ¿no? Ahora, viene la cuestión del énfasis que se pone a unas cuestiones que en el global de la situación del crimen de nuestro país, que yo sí creo que es catastrófica, realmente es, voy a usar una palabra que yo no sé si es técnicamente correcta, así que te pido disculpas, accesoria. Y el tema que más me alarma en esa cuestión, perdóname toda esta larga, pero para que entienda bien por qué yo hice la crítica, ¿verdad?, es el tema de los llamados delitos contra el medio ambiente. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos, estimados amigos, en nuestro país, un dispositivo de organizaciones no gubernamentales que han trabajado para generar la idea que la propia BBC recurrentemente publica de que nuestro país es un país de criminales ambientales. De hecho, el presidente de la República, ahora en su viaje, y esto me lo dijo el lunes, pero lo dijo en público, no es que a mí nomás, se fue a la ICCF, que es una ONG, a explicar, estimados amigos, que los números de Infona Paraguay no son los de estos denunciantes. En consecuencia, mi querido Carlos, a mí me genera miedo que nos pongan a nosotros en una lista de criminales ambientales donde no tenemos por qué estar. A eso me refiero. Sí, algo muy importante, ¿verdad? Ves que muchas veces cuando al Paraguay se le etiqueta internacionalmente como un país donde se cometen crímenes contra el medio ambiente, se suelen decir de que, por ejemplo, el impacto de la soja, el impacto de la ganadería. Nosotros eso no tomamos. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que tomamos? Más específicamente el tráfico de especies, el por qué. Y ni siquiera fue por una cuestión hasta globalista, fue por una cuestión regional, porque vimos que en Brasil, que es nuestro vecino, hoy en día el primer comando de la capital se dedica a todo lo que es la cuestión del narcotráfico, al tráfico de armas, pero el comando rojo, el comando Vermelo, que antes era el competidor del PCC en esas cuestiones, se fue justamente a las Amazonas a hacer tráfico de especies. Entonces, como le teníamos al comando Vermelo, que estaba muy dedicado a toda la cuestión del tráfico de especies, cuando baja la matriz para cargar los datos es, bueno, veamos en Paraguay si es que hay tráfico de especies y otras cuestiones más. Pero nosotros no entramos en ningún momento a todo lo que es esos crímenes por soja, ganadería, emisión CO2 de carbono. Eso nosotros no medimos. Nosotros lo que medimos es solamente de que, por ejemplo, si es que en algún lugar está prohibido llegar a cazar venado, como es por ejemplo el caso del Chaco, hay una caza furtiva. Si por ejemplo en algunas partes del Chaco el tráfico de especies, entiéndase de serpientes, de yacaré, papagayo, ¿verdad?, el jaguar, ¿verdad? Es decir, nos fijamos específicamente en ese punto, Enrique, ¿verdad? Es decir, no entramos a discutir la cuestión del CO2, del impacto de la ganadería, de la soja, porque incluso hasta no entra dentro del mismo concepto de lo que es el crimen organizado, entra en otra discusión.